A continuación, se presenta el trabajo. Herramienta para la obtención de patrones de conectividad cerebral en pacientes con deterioro cognitivo de los autores. Ingeniero Rodiel Merino Yan, la doctora en ciencias Miriam Marañón Cardone, el doctor en ciencias Enrique Marañón Reyes y el máster en ciencias. Las enfermedades neurodegenerativas son patologías crónicas que producen discapacidad física, intelectual y social, dependencia y disminución de la calidad de vida de la persona afectada y sus familiares, tiene significativa repercusión laboral y económica. Estas se definen como un grupo de padecimientos de origen en muchos casos desconocido y que tienen como atributo curso progresivo de los síntomas derivados del daño estructural y funcional de diferentes zonas del sistema nervioso. La demencia o trastorno cognitivo ocurre cuando el cerebro se afecta por una enfermedad o afección específica que causa deterioro cognitivo. La secuencia en el espectro de la demencia puede terminar en la forma más grave de la enfermedad. El deterioro cognitivo en muchos casos transita desde el leve, referido a una disminución de la función cognitiva mayor de lo esperado por la edad y al nivel de educación del individuo, pero sin interferir con sus actividades cotidianas. El diagnóstico temprano de la enfermedad y la asunción de tratamientos y sobre todo estilos de vida saludables puede evitar o enlentecer el tránsito hacia la gravedad de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. El diagnóstico de la demencia generalmente se basa en varios criterios, como el historial médico de los pacientes con su examen clínico, neurológico y psicológico, estudios de laboratorio y neuroimágenes. La misma está asociada a una diversidad de trastornos neurodegenerativos, así como a la disfunción neuronal, se clasifica por tipos en función de su origen. Estos incluyen el tipo Alzheimer, la demencia vascular, DV, por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, FTD, y la derivada de la enfermedad de Parkinson. Sencillamente se puede describir la demencia como un daño adquirido y persistente de la función intelectual en al menos 3 de las esferas de la actividad mental, dígase lenguaje, memoria, habilidad visoespacial, emoción o personalidad, aprendizaje, 10, y tiene que existir la evidencia de trastorno sistémico o cerebral que pueda explicar la causa primaria del deterioro cognitivo. El diagnóstico de la demencia no se realiza fácilmente debido a la heterogeneidad de los síntomas dentro del espectro del deterioro cognitivo, por lo que es aconsejable integrar las pruebas neurológicas con biomarcadores, bioquímicos, genéticos, basados en neuroimágenes y neurofisiológicos, pues no existe un marcador de laboratorio, neurofisiológico, radiológico específico para el diagnóstico. Las enfermedades neurodegenerativas son patologías crónicas que producen discapacidad física, intelectual y social, dependencia y disminución de la calidad de vida de la persona afectada y sus familiares, tiene significativa repercusión laboral y económica. La demencia o trastorno cognitivo ocurre cuando el cerebro se afecta por una enfermedad o afección específica causa deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo en muchos casos transita desde el leve, referido a una disminución de la función cognitiva mayor de lo esperado por la edad y al nivel de educación del individuo, pero sin interferir con sus actividades cotidianas. El diagnóstico temprano de la enfermedad y la asunción de tratamientos y sobre todo estilos de vida saludables puede enlentecer el tránsito hacia la gravedad de la enfermedad y por ende mejorar la calidad de vida. El diagnóstico de la demencia generalmente se basa en varios criterios, como el historial médico de los pacientes con su examen clínico, neurológico y psicológico, estudios de laboratorio y neuroimágenes. La misma está asociada a una diversidad de trastornos neurodegenerativos. La disfunción neuronal se clasifica por tipos en función de su origen. Estos incluyen el tipo Alzheimer, la demencia vascular, por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal y la derivada de la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico de la demencia no se realiza fácilmente debido a la heterogeneidad de los síntomas dentro del espectro del deterioro cognitivo, por lo que es aconsejable integrar las pruebas neuropsicológicas con biomarcadores, bioquímicos, genéticos, basados en neuroimágenes y neurofisiológicos, pues no existe un marcador de laboratorio, neurofisiológico, radiológico específico para el diagnóstico. Las señales de EEG suelen ser analizadas en términos de su actividad rítmica para extraer de ellas información útil y características que ayudan en el diagnóstico de las diferentes patologías. Una señal de EEG clínica tiene una amplitud que típicamente está entre 10 y 100 microvoltios, en un rango de frecuencia de 1 a 100 Hz. Se puede clasificar en 5 ritmos de acuerdo con sus alteraciones electrofisiológicas que se producen como resultado del deterioro cognitivo. Pueden ser detectadas mediante la técnica de EEG. Se ha reportado que se produce un aumento de la potencia en las regiones de menor frecuencia y una disminución de los ritmos alfa y beta, por lo que se plantea que se reduce la frecuencia a la que ocurre el pico máximo de potencia. Formada de Fourier, la cual permite calcular la potencia absoluta por banda, la potencia relativa entre bandas y la potencia total.
Otra de las alteraciones reportadas está relacionada con que las señales de EEG presentan una mayor regularidad en personas con trastorno cognitivo con respecto a personas sanas, tomadas como grupo control. Esta característica ha sido evaluada por información mutua, complejidad Lempel-Zip, fractales y el mayor exponente del. La corteza posee una densidad extremadamente alta de conexiones locales, las cuales están eléctricamente alejadas del cuero cabelludo, donde se registra el EEG, por lo que es más probable que la fuente de los registros sean regiones compactas de corteza cuya actividad eléctrica local, a escala neuronal, está similarmente orientada por la geometría. Sin embargo, producen señales que pueden alcanzar el cuero cabelludo por medio de la conducción del volumen cerebral. Todo lo expuesto permite la aproximación a un modelo de fuente de actividad cerebral que. El análisis de componentes independientes es una herramienta útil para descomponer señales de EEG en patrones de actividad con una máxima independencia, los cuales son compatibles con la actividad en una sola área cortical activa. Las bases biológicas que sustentan esta afirmación plantean que en circunstancias favorables, ICA debe separar las señales que surgen de las actividades de campo corticales compactas y físicamente distintas, basadas en el hecho de que las conexiones laterales de corto alcance entre las neuronas corticales son mucho más densas que las conexiones de mayor alcance, mientras que las redes de células gliales e inhibitorias no tienen procesos de largo alcance. Además, las conexiones tálamo-corticales que también desempeñan un papel importante en la dinámica del campo son predominantes. La principal distinción entre conectividad funcional y efectiva radica en los niveles de inferencia que permiten. La conectividad funcional, estimada como dependencias estadísticas entre elementos neuronales, no permite la inferencia sobre la direccionalidad de la influencia, mientras que la conectividad efectiva se estima mediante la formulación de un modelo causal explícito sobre las influencias direccionales. Como se ilustra en la figura, en la que las dos redes anatómicas difieren en un aspecto. La presencia de una proyección directa desde el nodo al nodo B. Los nodos A y B reciben entradas comunes y, como resultado, mostrarán conectividad funcional en ambas redes. Por lo tanto, las dos redes no podrían diferenciarse en términos. La conectividad efectiva es modelar explícitamente la direccionalidad. La principal distinción entre conectividad funcional y efectiva radica en los niveles de inferencia que permiten. La conectividad funcional, estimada como dependencias estadísticas entre elementos neuronales, no permite la inferencia sobre la direccionalidad de la influencia, mientras que la conectividad efectiva se estima mediante la formulación de un modelo causal explícito sobre las influencias direccionales. Como se ilustra en la figura, en la que las dos redes anatómicas difieren en un aspecto. La presencia de una proyección directa desde el nodo al nodo B. Los nodos A y B reciben entradas comunes y, como resultado, mostrarán conectividad funcional en ambas redes. Por lo tanto, las dos redes no podrían diferenciarse en términos. La conectividad efectiva es modelar explícitamente la direccionalidad. Para el desarrollo de la herramienta se utilizó el programa profesional MATLAB. En la actualidad, el desarrollo de las ciencias de la computación ha permitido que existan herramientas o paquetes de herramientas computacionales para las más diversas aplicaciones con el fin de optimizar y estandarizar el procesamiento de los datos obtenidos a partir de las investigaciones en todas las ramas de la ciencia. Emplearon funciones contenidas en los toolbox, los cuales son complementos de código abierto del software MATLAB. Estos paquetes de herramientas basados en la filosofía de código abierto permiten la adaptabilidad de los usuarios a los diferentes niveles de sofisticación de la programación, permitiendo a los investigadores construir y distribuir plugin o toolboxes. Basado en esa premisa, se desarrollar una herramienta de software para estimar la conectividad cerebral en pacientes en estado de reposo y análisis de la profundidad de la demencia. En la ventana principal se muestran las opciones que posee la herramienta Neuromap, sus funciones son: registro, que redirige a una subventana donde se introducen los datos del paciente, como son nombre y apellidos, edad, sexo, número de identidad, dirección, entre otros datos que se incluyen en el reporte de paciente. Test mini mental, que redirige a una subventana el modelo digital y de calificación automática de la prueba mini mental para conocer la profundidad de la demencia. Análisis de conectividad, que redirige a una subventana donde se realiza el análisis de conectividad cerebral a partir de una señal de EEG introducida por el usuario. Reporte, que es un botón que toma los datos y las imágenes de cada una de las subventanas y crea un resumen. Software. Ayuda, que redirige a la página de ayuda e información, y cerrar, que cierra la herramienta. La ventana de registro es en la que se introducen los datos personales del paciente. Aquí se muestra el diseño visual de la misma. El usuario deberá completar los campos para llevar un registro de todos los pacientes atendidos, además de personalizar al análisis. Esto
El mini mental implementado en la herramienta es un instrumento práctico de screening o rastreo de alteraciones cognitivas ampliamente utilizado que permite la comparación entre diferentes grupos y el seguimiento del paciente. Las dos primeras subventanas se deben presentar al paciente para que ejecute la tarea planteada. En la totalidad de la prueba, la puntuación máxima que se puede obtener es de 30 puntos. La puntuación final es la suma de las puntuaciones de los diferentes subapartados y en función de cuántos números obtenga, así se interpreta el final de la evaluación siendo entre 30 y 27, sin deterioro entre 26 y 25, dudoso o posible deterioro entre 24 y 10, demencia leve a moderada entre 9 y 6, demencia moderada a severa y menos de 6, demencia severa. Se debe resaltar que esta prueba es complementaria ya que no define de manera clara un diagnóstico por sí sola y que, para ello, hace falta realizar una entrevista clínica previa, exploración física y diferentes pruebas diagnósticas complementarias. La prueba debe ser realizada por un especialista. Se realiza el análisis de conectividad, cuyas funciones son cargar estudio, densidad del espectro en escala logarítmica, análisis de componentes independientes, parpadeos oculares, movimientos oculares verticales, movimientos oculares horizontales y discontinuidades genéricas. Característica espacial de discontinuidades genéricas, GDSF. Sensible a las discontinuidades espaciales locales. Se realiza el análisis de conectividad, cuyas funciones son cargar estudio, densidad del espectro en escala logarítmica, análisis de componentes independientes, parpadeos oculares, movimientos oculares verticales, movimientos oculares horizontales y discontinuidades genéricas. Característica espacial de discontinuidades genéricas, GDSF. Sensible a las discontinuidades espaciales locales. Aquí se muestra un ejemplo de conectividad cerebral entre fuentes. La imagen muestra un análisis de conectividad cerebral en pacientes con deterioro cognitivo leve. La conectividad cerebral fue analizada en todos los grupos estudiados con el objetivo de identificar patrones de conexión característicos en dichos grupos. Nuestro trabajo apoya la opinión de que las alteraciones cognitivas asociadas a la EA pueden deberse no solo a la pérdida de neuronas, sino también a alteraciones en la coordinación temporal en la distribución de la actividad neuronal. La figura muestra la vista sagital de un modelo de cerebro promedio en la cual se han representado las fuentes de actividad cerebral estimadas en un sujeto del grupo de pacientes supuestos sanos. Puede apreciar que en el dominio fuente se obtuvieron resultados consecuentes con los que se obtuvieron en el dominio sensor o electrodo, pues en esta figura se puede observar que la fuente número 4, en el intervalo de tiempo representado de 0,4 segundos, es la fuente que está predominantemente activa y se encuentra localizada en la región posterior. Los valores obtenidos al aplicar el estimador de conectividad seleccionado están codificados de igual manera mediante el grosor de las aristas y el color de estas. También se muestra la vista sagital en el modelo de cerebro promedio en el cual se han representado las fuentes de actividad cerebral estimadas en un sujeto del grupo de pacientes con deterioro cognitivo leve. Los resultados evidencian que en este grupo de estudio no se encontraron diferencias en cuanto al flujo de información causal de la región posterior a la región anterior en relación con el grupo de pacientes sanos en el dominio fuente. La figura 1.7 muestra la vista sagital en el modelo de cerebro promedio, estándar NMI, en el cual se han representado las fuentes de actividad cerebral estimadas en un como puede observarse en el grupo de pacientes con EAFUE, donde principalmente se encontraron fuentes de actividad cerebral en regiones atípicas a las encontradas en los pacientes sanos para el estado cerebral analizado en esta investigación, por lo que la conectividad en el dominio fuente también refleja esas características anormales. En estos pacientes no se aprecia el flujo causal de información desde la región posterior hacia la región anterior, que fue encontrado en los sujetos del grupo supuesto sano. Otro de los aspectos para tener en cuenta es que los cerebros de las personas con EA avanzada muestran inflamación, reducción dramática de la pérdida de células y restos diseminados de neuronas muertas o moribundas. Los resultados presentados en este trabajo sugieren la posibilidad de aplicar los métodos y metodologías estudiadas, sensibles a las características de la enfermedad, para la clasificación de pacientes con trastornos cognitivos y el desarrollo de biomarcadores predictivos del riesgo de evolucionar de una etapa inicial de la enfermedad a un estadio avanzado. Esta herramienta constituye un aporte al método de diagnóstico diferencial de las enfermedades neurodegenerativas, permite agrupar un conjunto de pruebas en un solo medio que beneficiarán al diagnóstico de casos de deterioro cognitivo leve, ayudando así a reducir los posibles efectos de un diagnóstico tardío. La versión digitalizada de la prueba MIN en otro caso sería de modo manual, siendo este un elemento de apoyo al diagnóstico y mejorando la calidad de su aplicación.
Esta herramienta permitirá la rápida acción sobre los casos de deterioro cognitivo leve, dando más tiempo para el entrenamiento y la preparación de los cuidadores y del medio que arribamos a las siguientes conclusiones. Se creó la herramienta de software Neuromap que permite obtener los patrones de conectividad cerebral mediante el método de mapeo cerebral que auxiliará al especialista en el diagnóstico de trastornos cognitivos. La herramienta Neuromap desarrollada incorpora elementos de apoyo al diagnóstico clínico, estudio de conectividad cerebral bajo los criterios previamente identificados como parte de la investigación. A partir de los resultados obtenidos, la herramienta puede ser de ayuda para diagnosticar casos de deterioro cognitivo leve, ayudando así a reducir los posibles efectos de un diagnóstico tardío. Por su diseño flexible, en tanto avance la investigación